Hola, hola, en la clase de contabilidad el día de hoy aprenderemos sobre lo siguiente. Cuentas incobrables. Las cuentas incobrables son aquellas que una empresa ya no puede recuperar luego de haber efectuado, como por ejemplo una venta al crédito. Es decir, las cuentas incobrables corresponden a un monto del valor total de las ventas realizadas, pero que los clientes o deudores no llegan a cancelar. Reserva para cuentas incobrables. Según el artículo 16, cuentas incobrables del Acuerdo Gubernativo número 213-2013, conforme al artículo 21, numeral 20 de la Ley del ISR, dice que las cuentas incobrables son deducibles de las rentas obtenidas por el contribuyente que opera en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. La ley permite crear una reserva del 3% del saldo de las cuentas de clientes, deudores, cuentas por cobrar, etc. Existen posibilidades de que uno o varios clientes no cancelen sus cuentas por varios motivos. Por ejemplo, quiebra de la empresa, muerte del cliente o alguna otra situación. ¿Cómo contabilizar la reserva para cuentas incobrables? La partida de ajuste que se registra es la siguiente: cuentas incobrables a reserva de cuentas incobrables. Recordemos que cuentas incobrables es una cuenta de gastos y reserva de cuentas incobrables es una cuenta reguladora del activo. Cálculo de reserva para cuentas incobrables. Vamos a ver de manera directa. Para poder realizar el cálculo de manera directa, hay unos puntos que debemos de tener en cuenta antes de poder trabajar, y son los siguientes: que se originen exclusivamente de operaciones del giro habitual, no debe incluir créditos fiscales o préstamos a funcionarios y empleados, únicamente por operaciones realizadas con sus clientes, y deberá demostrarse por medio de la presentación de los documentos o registros generados por el sistema de gestión de cobranza administrativa que acredite los requerimientos de cobros hechos o de acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente. Veamos un ejemplo. Una empresa X tiene una cuenta por cobrar por venta de mercadería que definitivamente no le pagarán el valor de 1,000 quetzales. Para poder realizar este registro vamos a utilizar el método directo y vamos a hacer lo siguiente. Colocamos el número de partida y la fecha que le corresponda. La primera cuenta a registrar será cuentas incobrables. Luego tenemos a cuentas por cobrar. En cuentas incobrables vamos a colocar la cantidad de 1,000 quetzales en el lado del debe, y en cuentas por cobrar vamos a colocar esos 1,000 quetzales en el lado del haber. Y colocamos una breve explicación. En este caso he colocado registro de cuentas incobrables del cliente X según el número de documento que corresponda, ya que recordemos que para poder trabajar el método directo necesitamos tener un registro con números de documentos y nombre exacto del cliente a quien se le esté trabajando. Y de esta manera es como se trabaja un registro contable para cuentas incobrables en el método directo. Ahora veamos la forma indirecta o de reserva. La provisión o reserva se hace calculando el 3% de los saldos de deudores de cuentas y documentos por cobrar. Por ejemplo, si al cierre del periodo fiscal hay un saldo de clientes del giro habitual de 175,000 quetzales, la reserva sería la siguiente. Tomamos esos 175,000 y los vamos a multiplicar por el 3% que corresponde a la reserva. Nos va a dar un total de 5,250. ¿Qué sería esta la reserva o la provisión de esta cuenta? Veamos un ejemplo. Al establecer las cuentas al final del periodo contable, en el balance de saldos encontramos los siguientes valores de cuentas por cobrar. Tenemos clientes, deudores y cuentas por cobrar, cada una de ellas con un saldo. Vamos a realizar la partida de ajuste utilizando el método indirecto o de reserva para las cuentas incobrables. Vamos a continuar con el ejemplo. Yo acá ya les tengo los cálculos correspondientes a estas cuentas incobrables. En este caso lo que vamos a hacer es realizar una suma con todos los saldos de las cuentas, en este caso de clientes, deudores y cuentas por cobrar. Esto me da un total de 38,750. Al resultado de esa suma lo vamos a multiplicar por el 3% y nos va a dar un resultado de 1,162,50. que en este caso esta cantidad sería
la reserva o la provisión de estas cuentas. Y para su registro haremos lo siguiente. Colocamos el número de partida y la fecha que le corresponda. La primera cuenta a registrar es cuentas incobrables a reserva de cuentas incobrables. Cuentas incobrables vamos a colocar 1162,50 del lado del debe y lo vamos a colocar también en reserva de cuentas incobrables del lado del haber. Realizamos la suma correspondiente de cada columna, colocamos la descripción y en este caso se colocó reserva de cuentas incobrables sobre el porcentaje legal que les pertenece. Cerramos con doble línea y así es como se realiza un registro de cuentas incobrables utilizando la forma indirecta o de reserva. Existen varios casos en esto de las cuentas incobrables. Veamos el siguiente caso. Si una empresa X trabaja el método indirecto y se encuentra con que un año resulta tener una reserva de 750 quetzales, es probable que esa reserva ya no esté de acuerdo a la realidad. Puede pasar que el saldo de las cuentas por cobrar hayan variado al año siguiente. Por ejemplo, el año pasado los saldos finales de las cuentas por cobrar de la empresa X sumaban 25,000 quetzales y su reserva o provisión era de 750. Pero para este año la suma de los saldos de las mismas cuentas es de 14,000. Entonces la reserva o provisión sería de 420. El ajuste que se debe realizar será por la diferencia de 330 quetzales, ya que la ley nos permite solamente el 3% sobre los saldos del ejercicio que se liquida. Según los datos anteriores, ya existía una reserva o provisión para cuentas incobrables con un saldo de 750 quetzales. Entonces, para ajustar esa cuenta a la realidad realizaremos el siguiente asiento contable. La primera cuenta que vamos a registrar sería reserva para cuentas incobrables con 330, a créditos recuperados con 330 también. La explicación que le vamos a colocar a esta partida de ajuste será: se ajusta la provisión de cuentas incobrables a 420 quetzales. Recordemos que la reserva para cuentas incobrables es una cuenta reguladora del activo y créditos recuperados es una cuenta de ganancias y es del estado de resultados. Ahora veamos qué hubiera ocurrido si los datos anteriores se invierten. Es decir, que el año pasado la suma de las cuentas por cobrar es de 14,000 quetzales y el año siguiente esas mismas cuentas suman 25,000. Entonces habría que aumentar la reserva o provisión de cuentas incobrables de la siguiente manera. El registro es el siguiente: cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables. Cuentas incobrables vamos a tener 330 del lado del debe y reserva para cuentas incobrables los 330 van a estar del lado del haber. Y en la explicación que vamos a colocarle será lo siguiente: se ajusta la provisión de cuentas incobrables a 750 quetzales. Ahora vamos a suponer que en la contabilidad la cuenta provisión de cuentas incobrables asciende a la cantidad de 750. Pero al final del ejercicio nos damos cuenta que una factura de 800 quetzales que está a cargo de un cliente nuestro se considera verdaderamente incobrable. Entonces, el registro que se debe realizar para este caso es el siguiente. Del lado del debe vamos a registrar las cuentas provisión de cuentas incobrables y cuentas incobrables. En provisión de cuentas incobrables vamos a colocar la cantidad de 750 quetzales. En cuentas incobrables vamos a colocar la diferencia que hay entre la factura de 800 quetzales y la cantidad que ya teníamos de 750, que en este caso nos da un resultado de 50 quetzales. Del lado del haber vamos a registrar la cuenta clientes, en este caso con el total de la provisión de cuentas incobrables más cuentas incobrables, que en este caso son 800
800 quetzales. Vamos a colocar lo siguiente: registro de la factura del cliente X, que es totalmente incobrable. Como se pueden dar cuenta, no solo tocamos la cuenta provisión, sino también cargamos la cuentas incobrables para cubrir el valor de la factura y rebajar o abonar la cuenta clientes. Y de esta manera es como se realiza este registro contable con este otro caso. Y bueno, espero que esta clase les haya gustado y que les haya sido de mucha ayuda, y nos vemos hasta en una próxima. Gracias por su atención.